San Lucas. Se acercaron a Jesús algunos saduceos. Esta gente niega que haya resurrección y por eso le plantearon esta cuestión. Maestro, Moisés nos dejó escrito, si un hombre tiene esposa y muere sin dejar hijos, el hermano del difunto debe tomar a la viuda para darle un hijo, que tomará la sucesión del difunto. Había pues 7 hermanos, se casó el primero y murió sin tener hijos. El segundo y el tercero se casaron después con la viuda. Y así los 7, pues todos murieron sin dejar hijos. Finalmente murió también la mujer. Si hay resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa esta mujer, puesto que los 7 la tuvieron? Jesús les respondió, los hombres y mujeres de este mundo se casan, pero los que sean juzgados dignos de entrar en el otro mundo y de resucitar de entre los muertos, ya no toman marido ni esposa. Además, ya no pueden morir, sino que son como ángeles. Son también hijos de Dios por haber nacido de la resurrección. En cuanto a saber si los muertos resucitan, el mismo Moisés lo dio a entender en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos, y todos viven por Él. Intervinieron algunos maestros de la ley y le dijeron, Maestro, has hablado bien. Pero en adelante no se atrevieron a hacerle más preguntas. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Litúrgico con el Evangelio de San Lucas, capítulo 20, versículos 27 al 40. En verdad vamos a resucitar. Hermanos y hermanas, nuestra profesión de fe dominical, de la cual estamos bien convencidos, al final todos rezamos y profesamos convencidos, esperamos o creemos en la resurrección de los muertos y en la vida del mundo futuro. Esa es nuestra convicción, hermanos y hermanas, y ciertamente esto es un asunto que nos inspira a nosotros a seguir con un ánimo de vida esperanzado en Jesucristo nuestro Señor. Hermanos y hermanas, sería muy triste estar en este mundo y en esta tierra y que todo el asunto de nuestra vida termine en una tumba, en un cementerio, enterrados en un ataúd para siempre. Y se acabó el libro de nuestra vida. Ciertamente que hay personas que piensan así, ¿no? Que se nace, se vive, se muere y se acabó todo. Claro, ese no es el pensamiento de nosotros los cristianos. Nosotros, gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que muere por nuestra salvación, nacemos, morimos y volvemos a vivir en su santo nombre. Muchas antiguas civilizaciones, hermanos y hermanas, tenían sus ideas acerca de qué pasa después de la muerte, porque ciertamente esto llama la atención, inquieta las almas, inquieta también la conciencia, ¿no? ¿Qué pasa después de la muerte? Muchas de las ideas que había en los tiempos contemporáneos de nuestro Señor Jesucristo por civilizaciones antiguas tenían todo tal vez distorsionado, hermanos y hermanas, ¿no? En el sentido de que veían que sí, había vida después de la muerte, pero que era una vida mejor que esta, pero era una extensión de esta misma vida. ¿Te acuerdas que los faraones eran enterrados, hermanos y hermanas, con su sillón acostumbrado, con su silla que le gustaba, con sus cositas, con su ropa, porque las iba a utilizar en la otra vida? Les llevaban pues sirvientes para que también pues los tuvieran en la otra vida. O sea, más de lo mismo que habían vivido aquí, o tal vez menos de lo mismo. Y hoy nosotros tenemos palabra de Dios, hermanos y hermanas, que no son gente pagana los que no creen en la resurrección. Son personas que creen en Dios, en el Dios de Jesús, pero no creen en la resurrección y parten de premisa falsa para hacerle pregunta a nuestro Señor Jesucristo. De ahí es que tomamos ventaja nosotros, porque Cristo lo que va a hacer hoy en esta reflexión y meditación para nosotros es darnos certeza, hermanos y hermanas, precisar.
¿Por qué creemos en la resurrección después de la muerte? Ciertamente que lo que tenemos que estar pendientes en esta vida es, hermanos y hermanas, que tú y yo sabemos a conciencia y como algo que no tiene dudas ni crea incertidumbre y que no tiene sombras de dudas, es que vamos a morir. La vida misma se encarga de dejarnos saber cuán próximo estamos a la muerte. Si no es por una enfermedad, hermanos y hermanas, es porque el propio cuerpo ya va dando signos de que estamos en los últimos capítulos de nuestro libro de la vida propia nuestra. Poco a poco el ser humano, hermanos y hermanas, va desligándose de la actividad del mundo, nos vamos desligando de nuestro protagonismo en la sociedad y tal vez esto empieza a veces con el mismo retiro, donde ya no tenemos que trabajar, cambia nuestro estilo de vida. Piensa, cuando ya somos adultos, hermanos y hermanas, y entrado en ciertos años, ¿con qué frecuencia vamos nosotros al cine? Ya no vamos con la misma frecuencia que antes o tal vez ya ni tan siquiera vamos al cine. ¿A cuántas fiestas, hermanos y hermanas, a cuántos festivales, a cuántos conciertos, a cuántas actividades vamos, hermanos y hermanas? Tal vez nuestro ánimo, nuestro espíritu es de estar vivos, pero el cuerpo, hermanos y hermanas, se va pero el cuerpo, hermanos y hermanas, se va deteriorando. El cuerpo, como es material, se desgasta, es frágil y su condición ya no es la condición nueva. La propia vida va recordándonos, estos son los últimos capítulos de la vida. Y a esto es lo que tenemos que prestar atención, porque aquí es que viene nuestro gozo, nuestra alegría, nuestra esperanza, nuestro refugio en Dios nuestro Padre. La idea fuerza, hermanos y hermanas, que tenemos hoy nos quiere ayudar para poder reflexionar correctamente junto a Jesús, que nos enseña la verdad acerca de la resurrección. Es esta: en la vida y en la muerte, Dios sigue siendo nuestro Dios. No lo olvidemos, en la vida y en la muerte, Dios sigue siendo nuestro Dios. Hermanos y hermanas, los saduceos son los que empiezan con este asunto de no creer en la resurrección. Versículo 27 de hoy así lo establece, que se acercaron algunos de ellos, de los saduceos, y esta gente asegura la palabra de Dios, pues niega que haya resurrección, y por eso le plantearon un cuestionamiento. Esta gente, los saduceos, hermanos y hermanas, no creían en los espíritus, no creían en los ángeles, no creían en las cosas sobrenaturales y mucho menos creían en la resurrección. Ya por ahí arrancamos nosotros con un grave problema. Y sobre todo lo que tenemos que ver era que eran saduceos. No estamos hablando de gente pagana, estamos hablando de gente que estaba en el templo, de gente que creía en Dios. Así que es importante ver que en muchos momentos podemos nosotros ser cristianos, ser católicos, creer en Dios y tener serias dudas, hermanos y hermanas, de si es verdad que nos vamos a levantar en el último día y vamos a resucitar. Así que ese detalle es importante porque podemos estar debatiéndolo en nuestro interior. La forma que a veces, hermanos y hermanas, hablamos de la muerte y de las personas que han muerto refleja mucho de cuánto creemos nosotros en la resurrección o cuánto no creemos. En el versículo 28, hermanos y hermanas, los saduceos exponen algo que es cierto. Maestro, Moisés nos dejó escrito: si un hombre tiene esposa y muere sin dejar hijos, el hermano del difunto debe tomar a la viuda para darle un hijo, que tomará en sucesión del difunto. Eso es ley, hermanos y hermanas, y ahí no hay ningún error. Es la ley de Deuteronomio, capítulo 25, versículo 5. Era para que se pudiese prolongar el nombre de la familia, para que no se perdiera, porque pues el esposo de esta señora murió. Entonces, si un hermano está disponible del difunto, se casa la viuda con él para que tenga pues prolongación de su apellido. Si no tiene un hermano, pues algún pariente debe estar en fila para que se case con la viuda. Eso, pues, hermanos y hermanas, no hay ningún problema con eso. Era la ley en aquel momento. Ahora, el versículo 29, hermanos y hermanas, que corre hasta el 33, es el problema, porque ellos parten de esa situación para establecer, pues, su duda o su no creencia en la resurrección. Había, pues, 7 hermanos.
Se casó el primero y murió sin tener hijos. El segundo y el tercero se casaron después con la viuda, y así los 7, pues todos murieron sin dejar hijos. Finalmente murió también la mujer. Si hay resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa esta mujer? Puesto que los 7 la tuvieron. Ya ahí vemos marcado, hermanos y hermanas, el error de estas personas que no creen en la resurrección. Parten de aquella premisa que es cierta, ¿no? Pues si un hermano se casó con la esposa de su hermano porque él murió y ella enviudó, y entonces eso continúa hasta 7 hombres que se casan de la familia para sustentar a la viuda y prolongar el nombre de la familia, pues todos han sido esposos. Entonces allá, cuando venga, cuando resucite, allá donde tú dices que hay otra vida, pues ¿quién es el esposo? Es traer las cosas del mundo a las cosas de Dios espirituales. Es la prolongación de esta vida al más allá. Y aquí es que Cristo crea la barrera, aquí es que Jesucristo empieza a decirnos que no son realidades iguales. La vida terrenal, la vida material, no se prolonga hacia las cosas espirituales. Las cosas espirituales, hermanos y hermanas, no son como las mortales, no son como las terrenales. Ahí es que nosotros debemos, en primer lugar, hermanos y hermanas, cuando creemos en la resurrección, poner los límites de nuestras ideas mentales de que cuando yo muera, pues voy a tener una vida igual y semejante a esta. Hermanos y hermanas, estamos hablando de un lugar después de la resurrección que nos ha prometido nuestro Señor Jesucristo tras darnos el testimonio de su propia resurrección, donde no van a haber hospitales, donde no van a haber farmacias, donde no hay que trabajar, donde no hay que pagar deudas, donde no hay hospitales, donde no hay funerarias, donde no hay cementerios. Válgame, es un sitio bueno, pero no traigas los problemas de este mundo allá arriba, la constitución material de este mundo allá arriba, porque es un mundo espiritual. De hecho, es mucho mejor que este, porque todo lo que hemos señalado, hermanos y hermanas, a veces son dolores de cabeza. El tener que levantarse temprano en la mañana, 3, 4 de la mañana, muchas personas para poder ir a trabajar. El tener el salario para poder comprar. El estar preocupado de que si tengo ropa, no tengo ropa, tengo para gasolina, tengo para comida, no tengo para los hijos, tengo para lo otro, no tengo para lo... Es un dolor de cabeza. ¿Cómo yo voy a traer todo ese issue, todo ese revolú a la vida del más allá? Cristo es específico en el versículo 34. Jesús les respondió: los hombres y las mujeres de este mundo se casan. Es en esta tierra el matrimonio. De hecho, cuando tú te casaste, si eres casada o eres casado, ¿qué te dijeron? Hasta que la muerte los separe. Es algo terrenal, es algo de este mundo, es una institución que tiene como base el apoyo y el amor entre la pareja, la procreación de los hijos, en fin. Es asunto de esta tierra, no se prolonga hacia el más allá. Y en el versículo 35 Jesucristo dice aún más: pero los que sean juzgados dignos de entrar en el otro mundo y de resucitar de entre los muertos, ya no toman marido ni esposa. O sea, se quedó aquí y tú y yo lo sabemos. Así que no le pongas cualidades mundanas de este mundo pasajero a algo que es bonito, que es de Dios, que Dios hace nuevo para cada uno de nosotros. En el versículo 36 sigue Jesucristo abundando. Además, ya no pueden morir. De hecho, el matrimonio es para eso, para prolongar la raza humana, para que la raza humana no se extermine, para difundirla con la procreación, crear más seres humanos. ¿Por qué? Porque el ser humano muere. Entonces en la tierra prolongamos la vida. Pero ese asunto no es del cielo, dice nuestro Señor Jesucristo. Además, mira también lo que dice nuestro Señor Jesucristo, sino que son como ángeles. Ya nos está dando a nosotros la manera que seremos, el cuerpo que tendremos, lo que seremos realmente, lo que seremos en esencia y sustancia. No puede vivir en la tierra, no se puede acomodar a las cosas de este mundo porque no es material, es espiritual. Serán como ángeles, son también hijos de Dios por haber nacido de la resurrección. Así que un cuerpo glorificado, hermanos y hermanas, que es el que habita luego de la resurrección en la presencia de Dios nuestro Padre, no puede vivir en un mundo material. Así que olvídate de esta tierra. La vivimos en ella una vez y pasó, y olvídate, no hay más nada que preguntar. Luego, en el versículo 37,
Jesucristo dice algo importante en cuanto a saber si los muertos resucitan, que es lo que ellos no creen, los saduceos. El mismo Moisés lo dio a entender en el pasaje de la zarza ardiendo, que está en Éxodo capítulo 3, versículo 6. Y dio a entender en ese pasaje cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Hermanos y hermanas, Moisés no dijo, porque Dios fue Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. No habló en pasado. El Dios de Abraham aún lo es. ¿Y por qué aún lo es? Porque Abraham no estará en este mundo, hermanos y hermanas, pero está en presencia de Dios. El Dios de Isaac. No porque, hermanos y hermanas, estuviese muerto y fue Dios de alguien que murió, sino porque está en presencia de Dios. Y así corre hasta Jacob. Es importante tener eso en mente. El versículo 38 es la definición y la declaración por parte de Cristo que tenemos que tener nosotros presentes en ese credo que profesamos, ¿no? Él no es Dios de muertos, sino de vivos, y todos viven por Él. Hermanos y hermanas, todos vamos a resucitar. O sea, eso tiene que estar claro como el cristal. Ahí no debe haber duda. Todos vamos a resucitar. Y aquí no estamos hablando de que solo resucitarán los buenos y los malos no resucitarán. No, 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 no. Todos vamos a resucitar porque Dios quiere encontrarse con todo el que tuvo vida en este mundo. Aquí la pregunta es, después de la resurrección, donde todos vamos a resucitar, los buenos o los menos buenos, ¿para dónde voy yo? Es el destino. Es la suerte lo que me tiene que preocupar a mí y ocupar en esta tierra. ¿Hacia dónde voy luego de la resurrección que todo el mundo va a enfrentar? Y nuestra línea, pues claro está, es para la vida eterna, es para estar con Dios para siempre. Ese es el asunto que nos tiene que preocupar cuando creemos en la resurrección. Por lo tanto, hermanos y hermanas, Jesucristo ya aclaró todo este asunto. El versículo 39 dice que allí hubo gente que intervino, fueron los maestros de la ley, los fariseos. Y los fariseos sí creen en la resurrección. Y le dijeron a Jesús, Maestro, has hablado bien, porque ellos creían en la resurrección. Pero en adelante, hermanos y hermanas, no se atrevieron a hacerle más preguntas. Y de hecho, nosotros también debemos aprender, hermanos y hermanas, a estar convencidos de esa profesión de fe. Una vez yo creo y profeso esa fe, de que creo en la resurrección de los muertos y en la vida del mundo futuro, no te hagas más preguntas. No sigas con objeciones. No sigas con dudas. No sigas bajo la sombra de la sospecha. Lo que nos tiene que ocupar a nosotros es el destino que voy a seguir luego de esa resurrección. Hermanos y hermanas, el poco entender de esta gente, de los saduceos, acerca de la resurrección, lamentablemente está equivocado. Y ojo, porque eso es lo que nos quiere enseñar hoy también Cristo a nosotros, el poco entender que tú y yo podamos tener acerca de la resurrección, que es complicado, es un asunto de Dios que no se ha revelado en su totalidad. Lo importante no es cómo vamos a resucitar, lo importante es saber por qué vamos a resucitar, y ya sabemos por qué es, porque tenemos que encontrarnos con Dios y tenemos que rendir cuentas y habrá una división entre todo el mundo. Por lo tanto, hermanos y hermanas, ese poco conocimiento que se me ha revelado a mí no puede estar equivocado. Jesús, eso es lo que le hace saber a esta gente, hermanos y hermanas. Tú y yo no podemos hacer como los saduceos, que están partiendo de una premisa totalmente equivocada que nos señala ese versículo de hoy, hermanos y hermanas, equivocados. Y estamos equivocados como los saduceos, hermanos y hermanas, si no entendemos el sentido de la palabra de Dios. Esta palabra de Dios que nos garantiza todo lo que hemos dicho, hermanos y hermanas, acerca de la resurrección y de la vida eterna, que lo comprende nuestra profesión de fe, es inspirada por Dios. Los saduceos como que no entendían las cosas de Dios que tenemos acá en la tierra, son inspiradas por Dios. Tú y yo tenemos que ser fieles en ese sentido en la profesión de fe. Es inspirada por Dios. Lo que creemos, lo que profesamos es inspirado por parte de Dios. Y no solamente que es inspirado por parte de Dios. Los saduceos tenían un problema en entender el poder de Dios. Y convencidos tú y yo tenemos que estar del poder
de Dios. ¿A qué nos referimos con el poder de Dios? Que Dios vence la muerte. No creer en la resurrección es decir que Dios no lo puede hacer, que es un imposible para Dios. Entonces, esos dos puntos tenemos que quitarnos de nuestra mente porque puede ser lo que nos tenga atados a no estar seguros de la resurrección, a llorar mucho cuando alguien muere, a desesperarnos, a angustiarnos, a tenerle miedo incluso a la propia muerte que no queremos enfrentar y que nos puede ocasionar un montón de debilidad en la fe y quién sabe si hasta perder la fe por lo confundido que podamos estar. Todo esto, hermanos y hermanas, hoy tiene para nosotros una gran enseñanza. Por lo tanto, dentro de todo esto, hermanos y hermanas, vamos a partir nosotros conscientes de la enseñanza de Jesucristo. ¿Qué es lo que realmente aclara Jesús sobre nuestra resurrección hoy, hermanos y hermanas? Primero, tengamos presente y bien de fundamento, hermanos y hermanas, la vida venidera no es continuación de esta tierra. Quitémonos eso de la mente, hermanos y hermanas. Entender la resurrección desde un punto material y no espiritual es un grave error. No lo mezcles. Son agua y aceite, no mezclan. Así que quítate todo sentido, idea, comparación, similitud con que es algo igual que aquí, que se ha mejorado. Hermanos y hermanas, los asuntos espirituales no se pueden medir en base a las cosas de este mundo. Hay una gran diferencia. Los términos, hermanos y hermanas, de la vida venidera no son iguales que los de la vida material en la que tú y yo vivimos. Pues por lo tanto, la mente tiene que estar, hermanos y hermanas, desasociada de lo que tú y yo conocemos como vida, porque se trata de una vida espiritual y se trata de una vida totalmente diferente a la que estamos viviendo en este mundo presente. Por lo tanto, así es que se piensa equivocadamente, porque no entienden las escrituras como revelación por parte de Dios. Yo creo en la resurrección porque es revelado por parte de nuestro Dios y lo reveló en la persona de Jesucristo y el Señor. Y el que, hermanos y hermanas, piensa así, al fin y al cabo estaría rechazando la autoridad de Dios, que creó el mundo, que tiene el poder, hermanos y hermanas, para hacer muchas cosas que nosotros no entendemos, pero que las va a hacer. A veces la gente, hermanos y hermanas, y nosotros en ciertos momentos difíciles como ante la muerte, ignoramos el poder de Dios. El error aquí es terrible, hermanos y hermanas, porque si así pensamos, estamos dando a entender es que Dios, pues hermanos y hermanas, como que tiene las mismas limitaciones que tenemos nosotros los seres humanos. Ya le estoy poniendo como atributos a Dios y ya hemos dicho aquí, pues Dios no es como nosotros, Dios es Dios. Dios no puede hacer, hermanos y hermanas, lo que el hombre no puede hacer, dicen muchos. El imposible para Dios, no, Dios no supera a nosotros porque Dios no es humano. Por lo tanto, quitemos de la mente cualquier principio de pensar que Dios, hermanos y hermanas, no puede hacer lo que el hombre no puede hacer. Por lo tanto, hermanos y hermanas, rechazar la resurrección es rechazar lo sobrenatural, lo milagroso, cómo Dios controla, hermanos y hermanas, ambos mundos. Ese mundo material y ese mundo espiritual están bajo el control de nuestro Dios. No pongamos limitaciones humanas a nuestro Dios. Algunas personas piensan, hermanos y hermanas, si piensan así, que Dios no puede crear un orden de las cosas, pues mira, diferentes a las que vivimos hoy aquí, que no va a ocurrir ningún cambio. ¿Cómo nosotros vamos a pensar que Dios no puede hacer las cosas diferentes, que Dios no puede hacer un cambio significativo en nosotros tras el término definitivo de nuestra existencia material en este mundo, hermanos y hermanas? Eso hay que tenerlo bien claro en la mente de cada uno de nosotros. Se logra, hermanos y hermanas, por el esfuerzo de Dios, por el amor de Dios, por la gracia de Dios, por el sacrificio de Cristo. No es por el esfuerzo humano. Hay cambios en la vida que son provocados por el esfuerzo humano, hermanos y hermanas. Pero hay muchas cosas en la vida que van a cambiar, que no tienen que ver nada con el esfuerzo humano, es con la gracia de Dios, la autoridad de Dios y el poder de Dios. Y uno de ellos es eso, la vida después de la muerte. Es bueno entender en todo esto, hermanos y hermanas, que ese poder de Dios en la resurrección es cambiar nuestro cuerpo.
El cuerpo que tenemos, este cuerpo que se alegra, pero se entristece, que tiene salud, pero que enfrenta enfermedad. Este cuerpo con el que vivimos, hermanos y hermanas, que es pura materia, ¿verdad? Es cambiar nuestro cuerpo, hermanos y hermanas. La resurrección no reconstruye nuestro cuerpo, ¿no? Nuestro cuerpo material y nuestro cuerpo terrenal, sino que nos dan un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado, dice la propia palabra de Dios. Así que eso es bendición, hermanos y hermanas. Ubicarnos en términos de la resurrección. Si nos acercamos a la muerte, la enfermedad nos amenaza. Si hemos experimentado la muerte de gente querida, hermanos y hermanas, que son muertes que nos desconciertan, que no las entendemos, que creemos que no se las merecían la forma en que cierta gente murió. La ausencia por la muerte de nuestros padres, de nuestros seres queridos, hermanos y hermanas, hoy nos llenamos de esperanza. Hoy con la fe que profesamos, con el testimonio de Cristo resucitado, nos llenamos de esperanza. La resurrección es algo mucho más, hermanos y hermanas, que la supervivencia de algo de nosotros. Es mucho más que eso. La resurrección es una transfiguración de todas nuestras personas. Vamos a renacer de Dios mismo. Espíritus como ángeles, nos recuerda la palabra de Dios hoy. Se trata, hermanos y hermanas, en la palabra de Dios entender el sentido de aquello que dijo Isaías, inspirado y revelado por Dios: cielos nuevos y tierras nuevas, todo nuevo. Isaías 65, 17, Apocalipsis 21, 1 al 4. Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Dios mantiene por su autoridad, por su poder, por ser Dios, una relación viva con cada uno de nosotros, hermanos y hermanas, aunque hayamos experimentado la muerte. La muerte no rompe mi relación con Dios, porque estoy vivo, como el caso de Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. No que fue Dios, es que es Dios, y Dios será mi Dios en vida y en muerte. Seguirá siendo mi Dios. No nos desconectamos de Dios porque hemos muerto, y Dios no se desconecta de nosotros porque hemos enfrentado, hermanos y hermanas, la muerte. Que no se interrumpe, hermanos y hermanas, la gracia, el amor y el favor de Dios por la muerte. Lo que pasa muchas veces es que nosotros no nos podemos imaginar, hermanos y hermanas, algo mejor a cualquier cosa que hayamos podido entender, comprender y experimentar, conocer en esta tierra. Nos cuesta imaginarnos algo mejor de lo mejor que hemos experimentado en esta tierra. Hay algo mejor. Es lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Y por eso, hermanos y hermanas, tenemos que saber que gracias a la resurrección, todos esos problemas, todas esas inquietudes, todas esas experiencias que no son las mejores de este mundo, quedarán resueltas con la muerte, para tener nosotros un Dios eterno en su presencia para nosotros y nosotros con Él. Amén, amén, hermanos y hermanas. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nosotros regresamos mañana con un nuevo evangelio y meditación de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos, para la gloria y la honra de nuestro único Dios, te va a ir bien bonito y sobre todo serás bendecido.